Hola, soy Sergio Smoisman, ingeniero mecánico, profesor de sistemas de representación 1. Hoy vamos a ver cuáles son los elementos básicos que vamos a utilizar en nuestra materia. Algunas de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es, primero, tenemos que saber que el dibujo técnico, a diferencia del dibujo artístico, es que todo lo que vamos a hacer va a estar normalizado. Y la idea es crear, como todo dibujo es un arte. Y vamos a tratar de plasmar en una hoja todo lo que tenemos en nuestra mente. O bien llevar algún elemento de la práctica, carburador, ejemplo, motor, o alguna pieza mecánica o de construcción, de ingeniería civil, a un papel. Lo primero que vamos a ver en nuestra materia son los elementos, como dije cuando comencé. Esto que van a ver ahora se llama tablero. Este es un tablero. Los tableros pueden ser de madera, como es esta enchapada en fórmica, o algunos más modernos que pueden ser en acrílico. Cualquiera de los dos está bien. Lo importante es el tamaño. ¿Por qué es importante el tamaño? Porque nosotros vamos a trabajar en formatos A3, entonces por lo menos tiene que tener esa dimensión. Un formato A3 es de 420 por 297 milímetros. Tendría que tener como mínimo un poquito más de ese tamaño. Este que ustedes están viendo es más o menos de 40 por 50 o 40 por 60, que son las dimensiones estándar de los tableros. Otro de los elementos que tenemos es la regla. La regla, podemos tener una regla paralela, que es la que yo aconsejo porque es más fácil trabajar, donde vamos a tirar, como el nombre lo dice, todas rectas paralelas. Hay otras reglas que se usaban más antiguas, pero que también son válidas, que se llaman regla T, que no está montada por estos hilos. Entonces hay que tener siempre la precaución de que no se mueva la regla con el lado izquierdo o derecho del tablero. Entonces por eso yo aconsejo que se consigan un tablero de estas características. Las marcas es indistintas. Piscini es una marca bastante conocida acá en la Argentina y puede ser utilizable. Bueno, otros de los elementos que vamos a utilizar son las escuadras. Esta escuadra es una escuadra que tiene dos ángulos iguales y un ángulo recto de 90 grados. Los dos ángulos iguales son de 45 grados. Y como saben, los triángulos rectángulos, o todos los triángulos en realidad, forman 180 grados. 45 más 45 más 90 forman 180 grados. Y esta escuadra se caracteriza por ser de un material que se llama celuloide. El celuloide, la ventaja que tiene es que no se parten. Ven que se puede mover y la escuadra no se parte. Entonces esa es una ventaja porque perduran en el tiempo. Después, otra de las escuadras que vamos a necesitar son escuadra de 60 grados. En un ángulo tiene 60, en el otro ángulo tiene 30 y obviamente el ángulo rectángulo de 90 grados. Esta también es de celuloide. Y después tienen esta, que es la misma escuadra que la que les estaba mostrando, pero son más económicas, son de acrílico, ¿sí? ¿Ven? Pero no la puedo flexionar más que esto porque se parten. Y tienen otro problema, que si se llega a caer al piso, se rompen también las escuadras. Las escuadras estas de acrílico, si bien tienen el inconveniente que son más frágiles, también tienen la ventaja de tener un chanfle a los costados, que es para poder trabajar con tinta. Porque cuando yo trabajo con tinta, si utilizo una escuadra que no tiene ese bisel, la tinta se va por debajo de la escuadra y tenemos un problema que se nos mancha todo el dibujo, todo el plano, en realidad. Por eso yo les aconsejo que para tinta usen con bisel y para lápiz no es necesario. Igualmente pueden utilizar esta con bisel. Bueno, por otro lado,
vamos a tener esto que ven acá, que se llama triple decímetro. Es una regla normal, donde tiene dos partes, en una que se divide en milímetros y del otro lado que divide en medio milímetro, acá y acá en milímetro. Para medir sobre el plano vamos a utilizar este elemento. Una cosa que es fundamental, la limpieza y la higiene en todo momento que estoy dibujando. Digamos que un poco nuestros planos es el reflejo de lo que somos. Si nosotros entregamos a nuestro jefe, a nuestro gerente, o en este caso al docente, una lámina toda manchada, con rastros del mate que estoy tomando, de la galletita, bueno, es una mala imagen que da el alumno o el empleado hacia su superior. Entonces, lo que tenemos que tener es un paño al lado nuestro, con alcohol, limpiamos, secamos continuamente nuestros elementos. No se olviden que los lápices, cada vez que nosotros estamos trazando, desprenden ese grafito y va manchando toda la hoja de negro. Entonces, continuamente, cuando nosotros trabajamos, soplamos o usamos un pincel de una cerda muy muy suavecita, parecida a la que se usa en peluquería, para poder sacar todos los rastros de grafito en polvo. Otra de las cosas que vamos a ver es el transportador. El transportador, como ustedes ya habían visto en años anteriores en la escuela primaria, es un elemento que se utiliza para medir ángulos, ¿sí? Que va, en este caso, de 0 hasta 180 grados, o hay otros transportadores que son completos y que van hasta 360 grados y dar la vuelta completa. Obviamente el transportador, después lo vamos a ver más adelante, hay que fijarse bien cuál es el punto cero y cuál es el centro del transportador para la utilización del dibujo. Otros de los elementos que vamos a ver son los pistoletes. Por lo general se compran o mejor dicho, se venden los juegos de pistoletes. Estos son pistoletes fijos y se utilizan para hacer curvas cóncavas o curvas muy suaves. Y como expliqué en las escuadras, los pistoletes ya vienen biselados para que la tinta no se vaya por debajo del pistolete. El que no quiere o no tiene un juego de pistoletes fijos, existe otra solución que se llaman multipistoletes. Los multipistoletes, como ven acá, yo puedo ajustarlo a la posición que necesite, ¿sí? Para unir los puntos. Es un plomo recubierto por una vaina de plástico que sirve para, como dije, trazar curvas cóncavas o muy suaves de acuerdo a mi necesidad. Después vamos a ver que existen plantillas de elipses como esta, que le da cuáles son el valor de la diagonal, que cuando nosotros tenemos elipses muy pequeñas, cuando nosotros hacemos el método de construcción de elipse, que lo vamos a ver durante la cursada, a veces para pasarlo en tinta es mucho más sencillo, una vez que tenemos hecho el lápiz, buscar cuál es la elipse que corresponde y pasarla en tinta con la elipse, con la plantilla, perdón. Y también existen plantillas de círculos, de cuadrados, de figuras geométricas. Bueno, eso de acuerdo a la necesidad van a ir viendo qué adquirir y qué no. Ahora vamos a ver los lápices que van a utilizar. Los lápices, hay muchísimas marcas, realmente hoy no hay diferencia en calidad en los lápices. Los mejorcitos obviamente son los Staedtler, los Faber son buenos lápices también, y lo importante en el lápiz es qué tipo de dureza tiene la mina o grafito. Nosotros vamos a ver acá que este es un lápiz H,
que es el primer lápiz para hacer los trazos más auxiliares, digamos, de alguna manera, porque es un lápiz duro y, como todo grafito, es un excelente lubricante. Si nosotros agarramos y utilizamos un grafito muy blando, cuando nosotros queremos utilizar una tinta, como todo lubricante, no va a dejar que la tinta se adhiera al dibujo, a la hoja. Entonces aconsejo que si vamos a trabajar en tinta, usemos una mina H. Cuando tenemos que trabajar todo el plano, como las primeras láminas que las vamos a hacer solo con lápiz, vamos a utilizar primero un dibujo en H, suave, sin apretar el lápiz, sin lastimar la hoja, y luego los contornos, que tienen que ser más fuertes, los vamos a hacer con un trazo HB o B o 2B o 3B, lo que le gusten trabajar, que son minas blandas. El que no tiene estos tipos de lápices y tiene lápices mecánicos, lo que se conoce como portamina, pueden utilizarlos también. Existen espesor 0,5 que es el que vamos a usar, y hay unos que son geniales, que son de marca Pilot, que tienen amortiguación en la punta, y cuando presionan sobre la hoja le da la presión justa como para no lastimarla. Eso sí, van a tener el inconveniente de, si no tienen 2 o 3 lápices mecánicos, de estar cambiando la mina según H, HB, 2B o 3B o la que les guste a ustedes. Entonces, una manera económica es utilizar estos lápices. Otro inconveniente que tiene el lápiz de madera, lápiz clásico, es que cuando ustedes están trazando, tienen que ir girando el lápiz muy lentamente para que el consumo del grafito sea parejo, porque si no, el lápiz puesto más o menos a 45 grados con respecto a la hoja, cuando yo voy trazando, el grafito se va gastando. Y si ustedes observan, la forma es cónica, es decir, que el diámetro de la punta es diferente al diámetro en el extremo final del grafito. Entonces, ustedes empiezan con un trazo finito y terminan con un trazo grueso, y tienen que mantener el espesor del trazo. Ese es uno de los inconvenientes que tiene el lápiz. Bueno, otra de las cosas que vamos a necesitar es el compás. Hay compás de precisión. Este es un compás clásico, ¿sí? de una marca reconocida que se utiliza en dibujo, y tiene la ventaja que es especial para dibujo técnico porque es articulado, ¿sí? Entonces yo puedo hacer que cuando yo trabajo con la puntera, el extremo donde yo voy a sacar el lápiz y voy a poner el adaptador para mi estilógrafo, pueda estar perpendicular con respecto a la hoja. Eso es fundamental. Los compases clásicos que usábamos en el colegio antes, esto no sucede. Después hay unos compases de precisión que tienen un tornillo acá en el medio, y uno puede ir moviendo de forma milimétrica o muy precisa, digamos, cuál es el diámetro o el radio que estoy efectuando en mi circunferencia. Por último, quería comentarles que las hojas son fundamentales. Cuando ustedes vayan a adquirir las hojas, lo conocido son dos tipos de hojas, una romaní y otra hojas Conqueror, que tienen una textura ideal para el dibujo. ¿Por qué? Porque no tiene pelusas. Esas pelusas lo que generan es que cuando yo trabajo con tinta quede todo como una ramificación, ¿sí?, en el dibujo. Entonces estas hojas evita eso. También hay hojas de papel vegetal que se parecen al papel de calcar, de distintos gramajes, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar con estas hojas blancas, Conqueror o romaní. Bueno, es todo para nuestra primera clase. Espero que les haya servido.
nos estamos viendo en la clase número 2 en el próximo video. Gracias.